Nací con una patología congénita cardiovascular, una estenosis aórtica valvular, que nadie me la detectó hasta que no vino mi abuela un día a casa y vio que me latía muy deprisa el corazón. Entonces le dijo a mi madre: oye, este niño tiene un problema en el corazón o algo no le va bien, porque late muy deprisa. Entonces, en los años 58, 57, pues evidentemente no existía la seguridad social, había lo que se llamaban las igualas. Las igualas eran un convenio hecho con un doctor del barrio, que era el que hacía de médico de cabecera. Me llevaron allí y descubrieron que era verdad, que tenía una patología congénita que era una estenosis aórtica valvular. Pero este buen señor, este buen doctor, pues no supo cómo tratarme. Sabía el problema que tenía, pero no sabía cómo tratarlo. Entonces le dijo a mi madre que en el desarrollo de los 7 años posiblemente falleciera. Mi madre, como buena madre, pues empezó con mi padre a buscar soluciones por el mundo de Madrid, todo el mundo de Madrid, hasta que un día tuve un episodio de una hemorragia importantísima por encharcamiento de pulmones y casi la palmo, me muero en ella. Había un farmacéutico que vivía enfrente de nuestra casa, en la Ciudad Lineal, y fue el que nos puso en contacto con un comandante de Cruz Roja, que era el que me empezó a atender y empezó a controlar mi patología para ver cómo se la podíamos alargar lo máximo posible hasta encontrar tecnología. En el año 63 fui a parar a la escuela de cardiología. En la escuela de cardiología había un cirujano muy famoso en España en aquel entonces, que era el doctor Villaverde, Marqués de Villaverde. Los médicos que me atendían, como tanto el comandante de Cruz Roja, consideraron que no era la persona más ideal para tratar mi patología. Y lo que hicieron fue, entre unos y otros, apañaron la situación para que yo fuera a parar al Hospital de la Beneficencia del Estado, que hoy es el Hospital de la Princesa. Mi estancia en el hospital fue muy dura porque pasaban los meses y no había manera de que se supiera cuándo y cómo me iban a intervenir. Entonces, lo que sucede es que por fin llega una máquina, que es la máquina extracorpórea, que era con lo que se podía abrir a trabajar con la zona abierto, y esto nos permite un espíritu y una ansia por vivir tremendas. Yo no era consciente de ello, pero mis padres sí, mis padres tenían todas las esperanzas puestas. Pero clasificaron a tres personas jóvenes. Clasificaron a una niña de Canarias, una jovencita de 19 años, preciosa, un chico de Logroño, con muchas pecas, y a mí. Entonces, primero intervinieron a la chiquita de Canarias, y la chiquita de Canarias falleció en la intervención. Fue un gran palo para todos. A mí no me contaron nada más que un cuento de que se había ido al cielo. Pero bueno, la verdad es que después iba yo. Después iba yo y me prepararon para ir a quirófano, pero con tan desacierto que yo no había conseguido orinar en todo y soltar la vejiga, y entonces nos atrevieron a abrirme con la vejiga llena y no me hicieron poder orinar, aunque me sondaron en quirófano. Entonces, en mi lugar bajó el chico de Logroño, que también estaba preparado. Bajó el chico de Logroño, le intervinieron y también murió en la intervención. Entonces decidieron parar las intervenciones. Había que coger más formación. Estuve así ingresado en el hospital pues prácticamente 6 o 7 meses más, y en ese tiempo pues convivía no había zona de niños, convivía con adultos en una sala grande y amplia donde éramos 12 personas contando conmigo, y bueno, una de ellas, Mariano, hacía de padre mío de leerme los tebeos y leerme los cuentos, porque yo no sabía leer ni escribir.
Esto supuso para mí pues un gran alivio estando en el hospital, porque tenía a alguien de confianza, pero mis padres en aquel entonces al hospital no dejaban acceder nada más que una vez al día, no, perdón, una vez cada 3 días y una hora. Entonces en esa hora de visitas era donde yo me abrazaba a mi madre y me quería marchar del hospital y lo pasaba con verdadera angustia. Eso creo que me ha marcado de por vida. Finalmente me intervinieron y logré salir con una intervención de una urosotomía, es decir, meter el dedo en las valvas de la válvula aórtica, rasgar una valva y crearme una estenosis, una insuficiencia que me ha permitido vivir durante muchos años libre de todo tipo de condicionamientos médicos, nada más que una revisión anual para ver cómo iba creciendo mi ventrículo y cómo iba soportando el problema de la insuficiencia cardíaca. Fue una recuperación extraordinaria que me permitió pues ir al colegio, recuperar todas las faltas que tenía de aprendizaje, me permitió ir a la universidad, trabajar y estudiar y ser una persona con una formación. Soy ingeniero industrial y bueno, pues esto fue así. Empecé a viajar por el mundo, me tocó viajar por Indonesia, viví en Yakarta durante 3 años y lo que no os he dicho es que cada año tenía que hacerme una revisión médica. Y estando en Yakarta, pues no me atrevía a ir a Singapur a hacerme ningún tipo de revisión médica, y menos en Yakarta. Entonces pasaron 3 años y volví a España. Cuando regresé a España fui a hacerme la revisión médica y entonces me encontré con que me habían descubierto un aneurisma de aorta ascendente muy importante. Prácticamente ese mismo día me quedé en el hospital. Ya no me dejaron moverme porque estaba a punto de reventarse. Y al final pues me operaron. Me operaron y salí fenomenal, francamente bien, muy bien. Salí una intervención francamente limpia, perfecta, y eso me hizo rehacer una vida completa, plena. Pero me creó otro problema añadido, el llevar una válvula mecánica. La válvula mecánica es una válvula trombótica que produce trombos y eso crea un problema de coagulación importante. Es una hemofilia artificial, porque se genera con un fármaco llamado Sintron, muy conocido por todo el mundo, un fármaco francamente bueno, pero que hoy ya ha sido muy mejorado y muy alterado por muchísimos pacientes que no tienen prótesis. Desde que me consideré persona anticoagulada, pues me cambió la vida. Aquí sí que me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque no he podido hacer una vida con desarrollos plenos. No podía montar en bicicleta tampoco, porque si me caía podía tener grandes hemorragias. Porque si jugaba al fútbol me 3/4 de lo mismo, tenía más episodios, porque me he caído de forma involuntaria, porque he hecho esfuerzos que no estaban medibles, y eso me ha conllevado a tomar conciencia de que una persona anticoagulada es un paciente frágil y de cristal. Y entonces, bueno, pues vivimos con esta atadura a un fármaco que es muy inestable, que es un fármaco que varía mucho con distintas partes de la alimentación, con la movilidad, con el cambio de clima, con los viajes, con el desplazamiento, y que conlleva un control mensual de cómo tenemos el INR. El INR es el índice de coagulación que nos miran en sangre para saber si estamos aptos o no, o tenemos que modificar el fármaco arriba, abajo, de forma que bueno, pues estemos en rango terapéutico. Una vez hecho esto, pues empecé el mundo del trabajo otra vez, perfectamente bien, sin fatiga, sin agobios, sin grandes ataduras, nada más que las del Sintron y las de las multipatologías que se me habían ido generando. Es decir, pluripatológico. Tenía una hipertensión, tenía azúcar, o sea, diabetes, tenía la coagulación,
tenía los ansiolíticos y eso me permite pues, mantener un nivel de vida razonablemente aceptable. Tomé conciencia fue en el 2010 de que debía devolverle a la sociedad algo de lo que me había dado. Y entonces creé una asociación que se llama Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares, con el ánimo de dar formación e información a los pacientes que van a ser intervenidos. Y ese es el ámbito en el que se mueve esta asociación, dando información y formación. Y la verdad es que llevamos 12 años trabajando muchísimo, con la misma ilusión que el primer día, y creo que estamos haciendo una gran labor para aquellas personas que tienen que someterse a intervenciones cardiovasculares.